Y nos vamos a Israel. Como si no fuera suficiente con los enemigos externos, parece que no alcanza con esa guerra, sino que también la guerra interna en Israel. Se lo digo porque, bueno, ayer se desató o se potenció una que ya venía. El primer ministro decidió apartar al director del Shin Bet, es decir, el organismo de seguridad interior, Ronen Bar, y esto trae conflictos de poderes. Vamos a ver qué nos dice al respecto y sobre otros temas el profesor Natalio Steiner. Querido Natalio, buena semana para ti. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buena semana. Espero que hayan pasado bien Purim, que hayan podido festejar con alegría. Sí, efectivamente, Israel está viviendo una tormenta política muy fuerte, una tormenta que se desató hace tiempo, pero que ayer empezó a cobrar mayor magnitud cuando se conoció oficialmente la reunión de 10-15 minutos que mantuvieron Netanyahu y Ronen Bar, donde Netanyahu le anticipó a Bar que va a tratar en gabinete su renuncia y de hecho le pidió que renunciara. Y por si fuera, digamos, poco esta situación, eh, a la hora y media, Roland Barthes sacó un comunicado, habló con los medios y dijo que no está en su intención renunciar, lo cual entonces plantea ante la sociedad israelí un choque de poderes, un choque de funciones. Ya no se trata de los tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, sino que aquí se trata de un poder militar como es el Shin Bet, el Shirut Bitajón, el Servicio de Inteligencia General, que es el encargado, ni más ni menos, ni más ni menos, de frustrar los atentados terroristas a nivel interno dentro de Israel, lo que sería el Mossad en el exterior, el Shin Bet lo hace dentro de Israel, y además hay que, hay que saber un elemento mayor, el Shin Bet, que hasta sigue dirigiendo por el momento Ronen Bar, es el que dirige y controla la custodia del primer ministro en Israel. Uh -huh. Es decir, que hay un primer ministro que está colisionando con una fuerza que no es política, que es militar, pero que ha aparentemente incursionado en la política. Y acá hoy los medios de comunicación, la gente se hace la siguiente pregunta y busca distintos análisis. ¿Hay derecho, tiene derecho el gobierno a movilizar, a sacar, a correr a un funcionario de esta categoría, de este rango? La respuesta a derecho, sí, lo tiene. La siguiente pregunta entonces ¿es esta la oportunidad para hacerlo? Bueno, ahí las respuestas varían, porque algunos dicen sí, esta es la oportunidad para hacerlo, dado que el gobierno ya se ha desentendido. En su momento, en noviembre del año pasado, del ministro de Defensa, Gallant, también el director de inteligencia militar, el AMAN, que es otro servicio de seguridad militar, fue Aliba, el general Aliba, fue el primero en renunciar después de la masacre, y también el jefe del ejército. Recientemente, hace pocas semanas, ha renunciado. Por lo tanto, los componentes militares de la derrota de Israel el 7 del 10 están siendo movidos o renunciando y por lo tanto esta puede ser la oportunidad. Sin embargo, siempre está el sin embargo, la suspicacia en la política es un elemento importante y lleva a pensar que en realidad el pedido de dimisión de Ronen Bar no solo tiene que ver por el rol autoasumido del Servicio de Inteligencia Interno, el Shin Bet, por el fracaso del 7 del 10, o sea, la no detección de lo que se venía, de lo que azotó a Israel y lo que sigue azotando a Israel, sino que el tema está en el famoso Qatar Gate, es decir, la idea de que el Shin Bet había empezado a investigar ciertos lazos que algunos funcionarios del área de Netanyahu, no Netanyahu, del área de Netanyahu habían establecido con el gobierno de Qatar Uh -huh. a cambio de dinero, brindar cierta información esencial, sensible, de seguridad y de inteligencia que pone en riesgo o pondría en riesgo los intereses del país. Tengamos en cuenta que más allá de que Qatar hoy es un partícipe activo en las negociaciones para liberar a los cautivos, no deja de ser un país árabe hostil a Israel en su lineamiento ideológico. Y por lo tanto, hay un cuestionamiento de fondo si este no es el verdadero motivo, que Netanyahu no quisiera que avance más la investigación del Qatar Gate y por lo tanto frenar
en la dimisión de aquellos que son responsables. Esto Natalio, también estalla. Sí. una solamente pregunta y de alguna manera incorporación a lo que dices. Entiendo que Ronen Bar ya había dicho que una vez que logre traer a los secuestrados a Israel, presentaría su renuncia, lo mismo que, bueno, de alguna manera, como dijiste, hizo el jefe del ejército y otros más, asumiendo responsabilidades. Pero que esta intención, bueno, de Netanyahu no es haberle solicitado la renuncia, es echarlo y eso, como dices, tiene que ver seguramente con lo de Qatar, agregando que, bueno, también se sabe que Qatar ha sido el que ha financiado al Hamas y eso también ha tenido que ver con la política israelí, la concepción, donde difícilmente el gobierno de Netanyahu en todo este tiempo tan largo no haya tenido que ver, ¿no? Aquí no cabe duda que se está discutiendo acerca de responsabilidades y culpas acerca de lo que sucedió el 7 del 10. Ujú. Netanyahu ha hecho esfuerzos gigantescos para sacarse de encima responsabilidades inherentes en el área de seguridad y aún no ha asumido, por lo menos plenamente, en forma abierta, la responsabilidad política por lo que pasó. Y cuando hablamos de responsabilidad política, efectivamente, todo el acercamiento con Qatar fue un fracaso completo porque el Hamas no fue disuadido nunca. El dinero que entró de Qatar a la Franja de Gaza en gran parte se utilizó para las estructuras terroristas, es decir, que la política diseñada para disuadir al Hamas no dio ningún tipo de resultado. En Ahora, realidad, digamos que no fue para disuadir al Hamas, sino que fue para fortalecer al Hamas y debilitar a la autoridad palestina. Dicho esto por todos los analistas políticos israelíes, ¿no? Digo, para poner un poco más el contexto global. Y te agrego a esto que esto no solo coaliciona en este momento, sino que se plantea también esto de como planteaste los poderes, porque ya apareció la fiscal general del Estado diciendo que, bueno, no tendría Netanyahu en este momento las facultades para desplazar a Ronen Bar. Digo, esto dentro de la pelea que ya venía, como dijiste, entre el Ejecutivo, el gobierno y la justicia israelí, la famosa reforma que hizo que salieran miles y miles de ciudadanos a las calles israelíes. sí, hago dos aclaraciones. Una, la primera aclaración es que lo que la fiscal dijo básicamente es, no es que el gobierno no tenga la atribución para Uh -huh, reemplazar, sino que debe llevarse a cabo todo un proceso que no se está llevando a cabo, uh que -huh. llevaría o terminaría en el desplazamiento, de, si cabe, de Ronen Bar. Es decir, no es que Netanyahu parece que quiere formar una reunión de gabinete y en media hora, 40 minutos, reemplazar a Ronen Bar por otro teniendo en cuenta las urgencias militares y de seguridad que vive el país. Y un hombre que Y era de su viene, riñón, hay que decirlo, ¿no? Porque como muy bien sí, sí, planteaste, eh, estás hablando de las figuras centrales de la seguridad de Israel y, bueno, el vínculo cotidiano, diario entre Ronen Bar y Netanyahu, lo mismo que en su momento el general en jefe del ejército en un país como Israel, donde el tema de seguridad y la guerra es lo que es, estás hablando de el riñón mismo del poder. mira, en Israel, cuando un primer ministro se levanta, los primeros informes que lee, que le acercan Uh -huh, después de la noche, es el panorama que le da el Shin Bet, el Shirut Bitachon, uh el -huh, Servicio de Inteligencia Interno, y también el Mossad, es decir, las amenazas internas y las amenazas externas. O sea que más cercano a esto, uh -huh, más imprescindible que esto no puede haber. uh -huh. Ahora, hay otra cuestión más de Ronen Bar que vos habías dicho o habías insinuado. Ronen Bar eh, no estudios, sino que los informes que se hizo acerca del funcionamiento del Sherut Bitajón antes del 7 del 10, asumió que efectivamente hubo gravísimos errores, que no se estuvo a la altura de las circunstancias y que él sí debía renunciar, pero entendía que debía cumplirse otra cuestión más, otro requisito antes que renunciara, dos más. Uno, ver la liberación completa de los cautivos. Tengamos en cuenta que él jugó un rol muy activo en la liberación de no pocos de ellos, Uh -huh. antes de que Steve Witkoff entrara a jugar de parte de los norteamericanos. Y el segundo aspecto
que es lo que seguramente más golpeó al gobierno, en donde hay muchas diferencias con la oposición, es que Ronen Bar apoyó la formación de una comisión investigadora a nivel nacional. Es decir, evidentemente es como que le estaba jugando de espaldas al gobierno y bueno, del gobierno decidieron bajarle el voltaje. Pero además lo que llama la atención también es el hecho que las disidencias con Ronen Bar vienen desde hace bastante tiempo. Inclusive si se hubiera querido ya despedirlo hace rato, tenían que haberlo despedido el 8 del 10, el 9 del 10, el 10 del 10, porque el fracaso del servicio de inteligencia fue muy evidente. Sin embargo, quedó en su poder o quedó en el poder más de un año y medio. Es decir, que se confió en sus servicios y en su trabajo, que dio algunos resultados importantes, de los cuales no todos naturalmente conocemos. Quizás, cerrando un poco este tema, el gobierno tiene derecho, pero le falta un sustento legal y político para poder actuar en el desplazamiento de este alto funcionario. Pero lo que estamos viendo como una de las consecuencias de este hecho es que Netanyahu está entrando en un campo de soledad muy profunda. Todos aquellos que de alguna manera lo asistieron o fueron funcionarios o políticos allegados alrededor de él, están dando pasos al costado o están siendo obligados a dar pasos al costado. Entonces, esto es lo que llama la atención en la sociedad israelí, lo que preocupa, esta sensación de que la democracia israelí se mueve hacia un unicato, hacia un unicato personal dirigido por un líder, un primer ministro, que evidentemente no consensúa o no busca consensuar otro tipo de cuestiones que están A presentes. esto se le puede Esto, sumar, Natalio, declaraciones, por ejemplo, ya que has mencionado esto, de Bogui Yaalon, ¿no? Ni más ni menos, muy crítico. Digo, todos los que Netanyahu ha desplazado, por decirlo de alguna manera, han terminado con han pasado factura facturas enormes. y enormes, y lo de Bubia y Alón es, con todo respeto, creo que es un desatino absoluto. Haber dicho lo que dijo no hace más que alimentar al Hamas islámico y a la propaganda antisionista anti-israelí que abunda y que no hace falta ya aumentarla. Realmente acusar y decir que el ejército israelí puede entrar a Gaza y va a matar a chicos palestinos, o que el objetivo de la entrada futura del ejército israelí a Gaza es la muerte de chicos palestinos, es un desatino completo. No Recordemos cabe duda quién, que en una... por favor, recordarle a la audiencia quién es Bogui Yaalon, porque por ahí alguno no lo sabe. Buggy Alon fue comandante jefe del ejército de Israel en los años del 2014, cuando fue la guerra del operativo Tzuk Eitan, el último gran enfrentamiento antes de 2021. Y bueno, estuvo bajo el comando de Netanyahu. No recuerdo ahora exactamente si él lo había nombrado, eso no lo puedo recordar, había que indagar un poco más en los archivos y ver un poquitito más qué pasa con ese tema. Pero Bogui fue un Yaalon, hombre muy allegado, muy allegado. pero ministro de Defensa durante esta guerra. Ministro de Defensa, sí, sí. Fue Di- ministro de Buggy Allen fue ministro de Defensa, no en este conflicto. No, en este conflicto no. No, en este conflicto había estado el anterior, que fue renunciado, como dijimos en diciembre, Gallant, el ministro Gallant. Correcto, Pero Buggy Allen sí, es anterior, no es de este último gobierno de Netanyahu que asumió en el 2022. correcto. Netanyahu asume en el 2022 con Gallant Ujú, como ministro de Defensa. Pero correcto. sí lo fue antes y se retiró Tampoco después de Gallant ha salido con, digo, No, no, tampoco, manifestaciones no, muy alegres en el último tiempo respecto del accionar del gobierno. Pues, tema de la no, política efectivamente. interna que está muy complicada y que no ayuda, sin duda. Y como dijiste, puede ser legal, pero además de legal tiene que ser oportuno. Y a veces parece que esto no es lo que prima en la política israelí. No, legal, oportuna y con mayor consenso Ujú. nacional, porque evidentemente hoy la sociedad se levanta, ya desde ayer se acostó afectada por esto. No nos olvidemos que estamos en el marco de una guerra, estamos en un impasse raro, extraño, con el Hamas islámico, pero evidentemente seguimos en guerra y con temas que no están resueltos. Y por lo tanto, que se enerve aún más la situación en materia de seguridad en un país tan sensible como este, en donde el tema de seguridad y el servicio de inteligencia interno ha
desbaratado una enorme cantidad de atentados en los últimos años, realmente golpea duro, golpea duro. Si bien Netanyahu ayer dijo que manifiesta toda su confianza y reconocimiento al servicio de inteligencia y separó claramente a Ronen Bar del servicio de inteligencia, de todas maneras esto es un golpe de efecto muy fuerte, muy duro a la confiabilidad y va a tener que llevar una revisión profunda de estos temas. El otro tema, naturalmente, tan complicado y que sigue siendo complejo bajo todo punto de vista, son las distintas opciones para la liberación de los cautivos, que siguen estando cautivos. Ya han pasado 3 semanas, no hemos visto que ningún cautivo haya podido recuperar su libertad en estas últimas 3 semanas. Y aquí se juegan 4 opciones de negociación. La primera que planteó el Hamas y que ya fue plenamente rechazada, pero que la semana pasada se conoció, que fue el famoso tema del intercambio del soldado Idan Alexander, de origen norteamericano, más 4 cuerpos de probablemente prisioneros también de origen norteamericano, algunos de ellos o no. Esto quedó completamente desechado, dejado de lado por las pretensiones intensas del Hamas de una liberación masiva de prisioneros, de un cese del fuego, del comienzo de la segunda etapa, algo que el gobierno israelí no está de acuerdo de ninguna manera. Después vino la opción de Wittkopf nuevamente, que siempre trae y busca un punto de equilibrio, si es que puede encontrarse un equilibrio entre dos posiciones tan diferentes como la israelí y la del Hamas, donde Wittkopf habló de la liberación de 5 cautivos y una tregua de 60 días, en donde en esa tregua se podrían analizar las instancias centrales como para avanzar a un acuerdo permanente que termine con la liberación total de los cautivos y de los cadáveres. Y la amenaza de Wittkopf al Hamas, dándole a entender, esta es la última de las opciones, no hay más, ya podemos actuar militarmente o se le dará luz verde a Israel para que actúe militarmente si Hamas no acepta esta opción. Israel eleva la apuesta de Wittkopf y nos habla de la liberación que quiere 10 secuestrados en lugar de 5 y también el aumento en la cantidad de los cuerpos a liberar por parte del Hamas y no ceder en las concesiones que obviamente el Hamas está hablando, sí revisar el tema del aprovisionamiento de luz, de agua, de combustible a la Franja de Gaza. Y la última de las opciones que se barajan, que es la más dura, la más difícil, la más complicada, y la que todos quisiéramos, de alguna forma, es la que quieren los familiares. Es decir, un solo paso, liberación completa y total de los 59 cautivos vivos y muertos, y terminar con este tema de una vez por todas, y después ir a la guerra contra el Hamas y terminar con el Hamas de hacer esto posible. Hay negociaciones, no están rotas, están reunidos en Egipto, pero tenemos que ser sinceros. Las distancias son largas, pero además hay un condimento adicional. No solamente que las distancias y diferencias son largas entre el Hamas e Israel respecto a la liberación de cautivos, sino que el problema adicional que tenemos es que cada día que pasa hay informes que indican que el Hamas se hace más fuerte militarmente. Y si se hace más fuerte militarmente, más vidas le va a costar al ejército israelí, Dios quiera que no, tomar nuevamente el control de la Franja de Gaza y eliminar al Hamas. Por lo tanto, los días que van pasando no es que son días comunes, son días que en donde la vida de los cautivos sigue en riesgo grave y por otro lado se aumenta el potencial militar del Hamas que recibe los nuevos reclutas, por así decirlo, algún adiestramiento básico. Basta con tomar jóvenes de 16 años, 17 años, darles un arma, darles un RPG, antitanque, o enseñarles a lanzar algunas bombas o granadas como para tener un cuerpo que va a enfrentar, obviamente, con menor éxito al ejército israelí, pero que puede causar bajas. No nos olvidemos que los últimos días, lo que hemos visto, y hay que prestarle atención, es que Israel ha eliminado una importante cantidad de terroristas que intentaban plantar minas personales muy cerca de la zona de diferenciación entre el Hamas y Israel, es decir, en ese kilómetro a la redonda, o el perimetral, perdón, en ese kilómetro perimetral que Israel está dominando. Israel ha tenido éxito en neutralizar el plantamiento de este tipo de explosivos. Y el último tema, Miguel, si es que nos da el tiempo, si lo Sí. tenemos, no podemos dejar de pasarlo por alto, que es el tema de los hutis. Bueno, El tema te de los iba a hutis. decir esto, Natalio. Tengo la impresión que el partido se está jugando en este momento justamente en ese frente. Es decir, el tema de los secuestrados, el tema de Gaza, en realidad hoy en esta política internacional un tanto eh,
tercerizada por parte de Israel, los Estados Unidos, se está jugando en los ataques muy fuertes que está realizando Estados Unidos sobre los hutíes y con un mensaje muy claro a Irán y a Qatar. Digo, porque de alguna manera en ese tablero todo está vinculado y mucho más en este frente, pero te dejo, claro que sí. Sí, y te lo resumo en dos, tres puntos rápidamente. Yo creo que el tema de los hutis, vemos que Estados Unidos o el gobierno actual está jugando a doble banda. ¿Qué significa doble banda? El ataque a los hutis es una señal para Irán Ujú. respecto a las potencialidades norteamericanas y hasta dónde Estados Unidos puede y quiere y debe llegar. Esto ha sido dicho por Trump también y por otros allegados a Trump. Y por otro lado también, siguiendo las palabras de Wittkopf, es una señal o una luz roja también para el Hamas. Es un mensaje al Hamas diciéndole, recuerden que ustedes son un grupo terrorista, apoyado por otro grupo terrorista, con ustedes hay algunas negociaciones por una situación particular, pero no dejan de ser ante nuestros ojos terroristas. Y por lo tanto tenemos para ustedes el infierno tan temido que puede desatarse. Y por otro lado, con respecto al tema de los hutis, no cabe ninguna duda que la respuesta norteamericana es un sostén para Israel. Es una señal para Israel también de que ese frente va a estar cubierto por los norteamericanos. Y es una señal también para la sociedad norteamericana. Y lo dijo claramente Trump. Mi gobierno no es el gobierno de Biden. Ayer Trump fue muy claro. Biden en 4 años no hizo nada con los hutis. O si hizo, fue muy poco. Nosotros sí vamos a hacer y vamos a golpear a los hutis donde más les duelan porque están dañando el comercio internacional y porque además deberíamos sumarle, han intentado atacar la nave mayor de Estados Unidos en la zona del Mar Arábigo, que es un portaaviones norteamericano del cual salieron los aviones que atacaron las zonas de los hutis. Así están planteadas las cosas, Miguel, en el Medio Oriente, que no es fácil en ninguno de los frentes, que se recalienta tanto internamente, tanto regionalmente, y vamos a ver dónde esto puede llegar. No hemos tenido tiempo, quizá mañana sí. También el Frente Norte, pero esta vez ya no tiene como protagonista a Israel, los enfrentamientos violentos entre sirios y libaneses. Ujú. ¿Quién diría? Entre terroristas libaneses le hace Hezbollah y entre terroristas sirios le hace los partidarios del nuevo gobierno sirio que golpeó y derrocó el régimen de Bashir al-Assad. Pero eso ya lo dejamos para mañana, si Dios quiere. Querido Natalio, como siempre, agradecerte y como has dicho, nunca hay pausa en ese Medio Oriente. Esperemos buenas noticias. Un gran abrazo. Gracias, Miguel, que estén muy bien. Muchas gracias. El profesor Natalio Steiner, con el panorama de noticias de Israel. ¿Cuántos temas?